Buenos días, bienvenidas. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Eso está muy bien. Y ya que entramos a diciembre, más todavía. Ya, yo ayer estaba oyendo música de parranda. Sí. Ya en los alumbrados, ya empezaron las promociones. Claro, sí son las primeras. Y compra la guía tuya. No, es que son estrategias del enemigo secreto. Claro. Como el enemigo secreto es... Yo me acuerdo que 1 de diciembre, pues a la Navidad comenzaba era en diciembre. Llegaba primero y era que las señoras... O sea, hay una tradición, realmente los alumbrados no se pueden prender sino el 7 por la noche. Entonces el éxito sacó las dichosas promociones de la última quincena de noviembre. Entonces Carrefour no se quiso quedar adelante, entonces empezó las promociones el 1 de noviembre. Entonces ya van ahora Jumbo salió que con lo de aniversario, de primer aniversario, pero eso, entonces el éxito le monta la otra promoción, y mucha gente gasta la plata de diciembre ahora, y realmente ahorra una platica, pero lo ponen a gastar su energía vital donde no hay que gastar. Muy bien, pero bueno, de eso se trata la vida es un viaje, la felicidad es un viaje, es el juego. Jung habla de eso, dice, el juego de la vida, lo importante es jugarlo. ¿Qué le pasa al que gana? Sale. ¿Y qué es salir del juego de la vida? Pues sigue jugando. No, porque el juego está diseñado de que si ganas sales o si pierdes sales. ¿Qué es la esencia? Jugar para seguir en el juego. Y eso es la vida. ¿Qué es ganar o perder? Morirse. Entonces, el día que entendamos eso, sabemos que lo importante es vivir la vida. ¿Qué runa vimos la semana pasada? Esa es la Caún. Muy interesante. La que hacemos así. ¿Sí? Me faltó la segunda parte, hoy se las hago. Después me jalaron las orejas. Sí, ya. No se apretamos los alumnos. Entonces me hicieron el ajuste. Es que se me olvidó la que, y es la que más he trabajado, que es la que se trabaja en las tradiciones esotéricas, así. Pero ahorita la sé. Muy bien. ¿Qué otras runas hemos ya estudiado a nivel individual? La La runa Rita, Rita, la runa Os, la runa Os, Fajus, la runa Fa, la runa Ur, Is, la runa Is y la runa Dortor. Miren que son procesos, cada uno es un proceso. Bueno, vamos a trabajar entonces la runa Gebo o Hibur, una de las que más me gusta. ¿Cuál? La runa Gebo o Hibur. Evo. Se escribe con H. Con G de gato. No, así sencilla. Sí. Y con vela ya. Sí, con B de... Ya eso hasta raro. ¿De burro o de burro? No, es que por eso me pareció que normalmente en nuestra época se hablaba de la vida mental y la de la vida. Ya no hay capaz de escribir. Yo escribí burro con V. Eso sí pues ya se enseñó uno, ya queda un esquema. Te queda un esquema, pero... Muy bien. Ahí están 4 de los símbolos que se usan. Es una runa que ha trascendido las fronteras. Sí. Esa runa la manejaron los orientales. Raro encontrarla. A en las orientales se le conoció con el nombre de Wong. Ahorita hablamos de eso. Y la conocieron los alemanes, cuando los alemanes forman parte pues, de la cultura nórdica.
Algunos la tienen como la runa Agal o como la runa Hibur. En el sistema rúnico germánico, que es el futar, se le llama Gebo y representa regalo, hospitalidad. Regalo. En el sistema rúnico gótico se le llama Jiva, solo le cambia la O por la A, y se representa como regalo. En el sistema rúnico inglés antiguo se le llama Hi-Fu. Y representa regalo, generosidad. En el sistema rúnico nórdico antiguo se le llama Hip. Y representa regalo, boda. Mire que en esencia en casi todo representa, todas las runas, parte pues como de la información que tiene. En el sistema rúnico Armanen, que es el de 16 runas, no existe esta runa. El valor numérico de la runa es el número 100. Y en el sistema rúnico vikingo es el número 2. Recuerden que el 7 es un número sagrado. En las tradiciones esotéricas se le conoce, es una ley, se le conoce como la ley del Heptaparaparchinov. ¿Otra vez el qué? Hepta. No, ¿en el sistema qué? No, en las tradiciones esotéricas se conoce, es más como una ley, la ley del Heptaparaparchinov. De hecho, los pitagóricos que manejaban el número, de los pitagóricos no nos quedó sino la cáscara. Sí, de los pitagóricos solo nos quedó el bagazo. La escuela pitagórica fue en la antigua Grecia de las escuelas más espirituales que existían. En ese entonces, tiempos del 400, 500, 600 antes de Cristo, había un matrimonio, hasta ahí todavía duró el matrimonio entre religión y ciencia. En ese entonces, de ahí para atrás, la columna vertebral de toda persona, familia, sociedad, era la columna espiritual. Eso era todo se movía en torno al eje espiritual. Cuando se perdió el misterio, cuando se desconectó lo espiritual, sí, quedaron las cosas. Quedó el licor, quedó la copa, quedó la prostitución, quedó los números, pero quedó vacío. Le castraron. Y eso lo hizo Roma. Si usted se pone a ver la historia,
Roma entra más o menos en ese tiempo, hasta los tiempos de Jesús y un poquito después, pues no tan al 400 o el 500, Roma se viene mucho más acá, pero en ese lapsus de más o menos 400, 300 años es donde ya pues Roma, que gramaticalmente pues es contrario al amor. Si usted escribe la palabra Roma, al contrario es amor, sí, y esa fue la cultura que nos pegaron a nosotros. Pues entonces quedó todo, quedó la bebida, quedó la prostitución, quedó los números, pero se perdió. Ser miembro de la escuela pitagórica, hasta ahí llegan más o menos los vestigios. Buda, Pitágoras, Lao Tse, más o menos se mueven entre ese lapso del 400 al 600 antes de Cristo. Y ya de ahí entra la edad neta de Kali Yuga, la de la materialidad, donde se desconecta la ciencia y la religión, y donde entra Roma, y de Roma vino el catolicismo, que es otra extensión de Roma, sí, que fue la que retrasó la evolución del planeta por cantidades de siglos. Nostradamus califica en esa categoría, aunque no en la época. No, porque Nostradamus es como del siglo XV, XVI. Sí, pero no me refiero a la época, sino en la categoría ciencia y espiritualidad. Lo que pasa es que en esa necesidad humana de ser, en esa necesidad humana, ahí está el arte, está la filosofía, está la ciencia y está la religión. O sea, es innato en el humano, eso es lo que es gnosis. La integración de las 4 columnas del conocimiento. Filosofía, que tiene la raíz y la esencia. Arte, que es la creatividad, el poder de Dios expresándose. Sí. Ciencia, la comprobación de esos caminos de la creación. Y religión, que es volver a unirse. Entonces, en esa búsqueda, muchos seres durante mucho tiempo, pero más en el medioevo, 15, 16, 17, de pronto 18, esos siglos, entonces se movieron dentro de las ciencias ocultas. Y las ciencias ocultas, o el ocultismo, que lo asociaron con magia negra, hechicería, conocían los secretos, pero lo tenían que hacer ocultamente, porque el poder dominante estaba, o sea, el poder de los gobernantes estuvo sometido al clero. Después el clero es absorbido por el poder político, pero o sea, los reyes hacían lo que el papa dijera, y si no, para eso venían las armas, y hubieron todas las cruzadas del mundo pues que usted conozca, y después vino la Inquisición, ¿sí? Entonces estos seres en esa búsqueda se tenían que ocultar, y en ese ocultamiento durante siglos, o sea, ellos mismos se infiltraban, y cuando se infiltraban a través de pasar 50, 100 años, entonces tenían que volver los exterminaban. Entonces ahí vinieron los bogómilos, antes de Cristo fueron los nazarenos, después vinieron los bogómilos, templarios, cátaros, rosacruces, masones, frailmasones. Entonces volvían y desaparecían, seguían ahí muy camufladamente, y 100, 200 años volvían a aparecer pues públicamente, pero seguían clandestinamente con otro nombre, pero en esencia era la misma, que es siempre la integración de los 4 pilares del conocimiento: ciencia, arte, filosofía y religión. Entonces eso viene desde pero ese divorcio fue lo que separó, ¿sí? Solo en estos días le oí por las noticias al al obispo encargado, al arzobispo encargado en el Vaticano de la astronomía, diciendo que sí, que era posible que existiera vida extraterrestre. Yo, no, este man descubrió el agua tibia, sí. Este día poquito tienen que hablar que hace como Pablo II apenas lograron abrir la biblioteca de Roma. No la abrían siquiera. Él ya dio el permiso, o sea, hace 6 años apenas. Los secretos. Ya puedes ir a leer libros de las cosas que tienes que saber: latín, arameo y hebreo. Pero seguro que hicieron lo que hicieron con la Biblia. La abrieron al público y escondieron los buenos. Pero al menos pues hay acceso, pues yo no sabía eso. Pero los secretos que hay, lo que no quemaron lo guardaron. Lo que no quemaron. Entonces es parte pues pero es parte del proceso.
de ese proceso, nada es malo aquí. Entonces es bueno que entendamos eso. Entonces en la época los pitagóricos tenían el número y el número tenía un valor, o sea, más que el valor cuantitativo que fue con el que nos quedamos, existía el valor, sí, espiritual, pero tenía otra palabra. Sí. Jerático. Sí, o sea, detrás hay una filosofía detrás de cada número. Y entre el 0 y el 9 está toda la cábala, está todo el origen de la creación. Entonces, todo eso lo manejan los pitagóricos. Y era demasiado exigente ser miembro de una escuela de misterios o una escuela de sabiduría como la pitagórica. Y de Pitágoras era sacerdote y era uno de los científicos de toda la historia. Confucio, Lao Tse, en Oriente eran, si usted los conoce en la filosofía, o sea, la ciencia de ese tiempo, y eran los sacerdotes de ese tiempo. Entonces lo mismo vemos pues como Pitágoras y algunos de estos filósofos griegos eran grandes sacerdotes. Platón, ellos se movían, no clandestinamente, tenían sus escuelas. Solo que el sistema, el enemigo secreto, eso no te lo dicen cuando estudies, ¿cierto? Que eran los grandes sacerdotes de la época, que de divorcio. Ahora con la física cuántica estamos volviendo a cerrar el círculo. Ya por ahí hay un documental dentro de la física cuántica donde está un matrimonio y van al altar y se dan piquitos, un científico y un cura. Sí. Diciendo de que vuelven a matrimoniarse porque se rompen las fronteras desde la ciencia. La física cuántica está haciendo eso. Entonces el 7. Perdón, pues eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero quiero preguntarte cuál es el signo que le hacen los sacerdotes a las personas también que entran, a los niños. ¿Pero cuándo? A los bautistas. Yo no conozco, pero lo que hacen es cerrarle unos chakras. O sea, con cerrar cierra... No, pero más que todo este es el que le bloquea. En la pero fontanela. aquí claro, es que aquí están los dos primeros, están los dos más espirituales que tenemos. El ojo de Brahma y aquí tenemos el chakra de la pineal. Sí, pero con el bautismo le cierran esos dos. Claro que ellos van a todo porque también te hacen aquí. Pero es el rezo que hay detrás con lo que cierran, lo que hacen es eso, cerrarlo. Pero no cerrarlo de protegerlo, sino de bloquearle pues ese poder de ver el más allá, el ultra. La escuelita también le hace lo mismo. ¿En qué? Por acá en esta partecita de atrás. Por eso, es que es básicamente donde están los chakras. Sí. Pero lo que hacen es yo no he podido cerrar. ver, o sea, me da pena como... ¿Cómo? ¿Por qué lo hace? Lo que hace el Reiki es abrirlos. Porque el propósito de la Iglesia Católica es alejarte del amor. Y para eso parte de su filosofía, y eso lo tenían muy claro, era de que había que encarcelar al humano en la materialidad. Desconectarlo, por eso el temor a la muerte. Cuando las personas tenían el poder, los poderes activos que lo tiene un niño reciente nacido, muchos todavía recuerdan que de niños volaban, que de niños veían cosas, y era que el poder de la fontanela, que es el poder aquí, es aquí que usted lo toque, es blandito. El niño viene todavía con esos poderes, con muchos de los poderes claros, lúcidos, sí. Entonces ellos lo que hacían era, para que no quedaran vestigios, para eso se inventaron. No, el bautismo tiene pues su conexión alquímica, sí, pero utilizaron algo bueno, lo que siempre hace el enemigo secreto, coge 2, 3 cosas buenas y hace una mala. Entonces cogieron el bautismo, que es un sacramento, o sea, un proceso espiritual. De hecho, el primero Jesús lo hizo con el bañarse de las aguas, que eso es un proceso que algún día hablaré pues de eso hay toda una conferencia. Sí, cogieron algo bueno y montaron lo de ellos, que era con eso, con hacerle un ritual, que ellos conocían la magia, el poder de la palabra y un montón, le hacen ahí, y lo que hacían era cerrarle al niño ese poder. De hecho, hubo un tiempo, como las mujeres son las más sensibles,
por la emoción, porque no está más conectada a la madre, porque entonces vino la época de la persecución de las brujas, y eso vino casi que desde el primer siglo, se extendió casi hasta la última persecución fue en el siglo XVIII, sí. Entonces, toda mujer que conociera de hierbas, toda mujer que tuviera sensibilidad con la naturaleza, toda mujer que ahí mismo, para la hoguera. Ella estudió que casi que cercenar esa intuición para sobrevivir. Es más, eso llegó a tal criminalidad y a tal aberración que simplemente un inquisidor o un emperador, un feudal, un señor feudal, se enamoraba de una mujer y bajo ese pretexto le montaban un video, falsos testigos, bueno, usted es bruja, o se casa conmigo o para la hoguera, qué alternativa. Pero no hablemos hasta lo que llegó, hablemos del propósito. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Es claro, todo el que tuviera, antes de que empezara el catolicismo, el enemigo secreto lo que hizo fue, al que tenía esos sentidos despiertos y esa conexión, se lo trataba de llevar para su grupo. Y los que no quisieron participar de ese plan, entonces les montó de que eran satánicos, brujos, y apedreaban, quemaban, todo ese tipo de cosas, y fue parte de ese propósito. Todo lo que tuviera que ver con usted ver visiones, con el otro lado, el lado espiritual, ¿sí? Y bajo ese propósito de lo espiritual montaron la religión. La religión encadena, la espiritualidad libera. ¿Sí? Ahí fue cuando empezó la época de los templarios y las No, toda la historia del humano ha tenido su necesidad. Las persecuciones esas donde quemaban los... No, ellos siempre han estado como custodios, cátaros, templarios, bogómilos, nazarenos, sí, rosacruces, masones, francmasones. Por ejemplo, ya la masonería, que fue la que dio, fue ya cuando el poder, que fue el último salto, con la construcción del país norteamericano, que el propósito era otro, era unir todo el país, todo el mundo en una sola nación. Y miren lo que quedó. Y las raíces fueron netamente masones. Y todos los grandes, todos Miguel Ángel, Mozart, todos pasaron por esas escuelas esotéricas. Y hubo un tiempo que si bien no era fácil entrar, no era prohibido, que fue en esa época cuando se construyó el Imperio Americano, pues de Norteamérica. Y usted ve que todo estaba, desde el símbolo del dólar, la estructura del Capitolio, todo está bajo los símbolos esotéricos. Y el propósito era bueno, pero terminaron torciéndose como siempre. Y tuvieron que volverse a esconder. O sea, ahí fue de las poquitas veces en toda la historia en que no fueron a atacarla porque eran los que tenían el poder. Pero quisieron, y ahí donde nacen los Illuminati, donde se quieren desapoderar del planeta en otro sentido. Entonces estaba diciendo que el número tiene un poder, y dentro de ese poder, el 7, por ejemplo, es el Heptaparaparchinor, el poder organizador de la creación. Y existe otro, y ustedes han oído, por ahí hasta una canción sacaron, el número místico es el número misterioso, que es el 7. Por ahí hasta un vallenato que dice, ¿cómo es? 7 son, los pecados capitales, 7 son. Eso, que habla de eso, narra todo eso. Cuando yo oí la canción dije, no hay donde los gnósticos... ¿Qué misterio qué será? ¿Qué será el número 7? ¿Qué? Habla de eso. ¿Qué es el Heptaparaparchinor? Es el poder organizador. Y ahí están los 7 días de la semana, ahí están las 7 notas musicales, ahí están los 7 colores básicos de la creación, todo eso. Y ese en las tradiciones se conoce, pues ya que hablé de eso, toca hablemos de el triamasicano, que es la otra ley. El triamasicano, la ley del 3, lo que el triamasicano crea, que es la ley del 3, y el Heptaparaparchinor, el 7 organiza. Heptaparaparchinor. Pues así es como se conocen las tradiciones esotéricas. De hecho hay un tema, una conferencia sobre esas dos leyes. Muy bien. Allá llegué porque decía que este es el número 7, la runa número 7. Y como este curso trata de cogerlo todo, pues que abarque todas las áreas de la creación, porque usted abarca todo.
Usted es biología, usted es química, usted es física. Entonces, si el misterio, si el misterio número 7, ¿El qué? ese curso debería valer 5.000 pesos. No, 7.000. No, porque, bueno, puede desatrasarse de todos los días. No se enoja. No, es que no nos movemos desde ahí. No nos movemos desde ahí. Y pues si no más bien sería 13, que es la frecuencia galáctica. Correcto. Y de hecho, muchos de los cursos, pero lo que tiramos siempre a que sean muy económicos. Entonces vamos casi siempre buscando la de abajo. O sea, cuando cobramos 13.000 por un curso, 26.000 es porque ese seminario o ese taller vale casi que el doble. Entonces, pero no nos movemos desde ahí. Es el poder organizador, simplemente es importante ahí, ya usted puede empezar a jugar con eso. La interpretación ideográfica de esta runa es el cruce de dos vigas en la edificación de una estructura. La interacción de dos fuerzas, que es la X, pues esa. De hecho es los que alguna vez han visto Dragon Ball Z, Goku, el arma más poderosa que él usa, una de las más poderosas cuando ya está muy mal, usa esta runa, solo que ahí la llama él la Genkidama. Él toma esta postura. ¿Y qué hace? Él empieza a traer las energías de todas las criaturas del planeta, o si la guerra es galáctica, de todos los planetas. Entonces mire que curiosamente la runa está ahí, hasta en esos muñequitos, solo que la gente no lo capta. La Genkidama es el arma más poderosa. ¿Cómo es? Esa es la de las primeras y es el manejo del ki. Porque ese mire que toda sale de aquí, que es la primera arma energética que él usa. Las artes, si usted mira ahí esos muñequitos, todo empieza con golpes, artes marcial, pero después pasa a manejos energéticos. Ya cuando empiezan los combates, entonces ya empieza ya lo que es que ellos mismos empiezan a volar, y eso es metafórico. Y el cuento, como muestran cómo despegan de la materia, eso que las personas ordinarias no lo pueden hacer, y ellos sí. Usted lo ve como muñequitos, pero eso está describiendo procesos hacia donde vamos. El mero hecho de buscar las bolas para despertar al dragón. Las esferas del dragón, es importante eso. El dragón es la representación de lo más bueno y de lo más malo. Sí. En Occidente, el dragón es diferente, parece más un dinosaurio y tiene alas, pero es un reptil, al igual que el dinosaurio, y representa al gran espíritu, pero la Iglesia Católica le metió el cuento que era el dragón de las tinieblas, y también lo es. Hay que llegar a la segunda cámara para hablar del misterio de la Abraxas, o se van y consiguen el libro de Jun el Gnóstico, que habla de eso, se consigue por internet, y habla de la Abraxas, o el Demián de Hermann Hesse, que es la parte que nos quitaron, la parte oscura de Dios. Por eso solo nos hubieran matado en otro tiempo, decir de la parte oscura de Dios. Para mí, yo desde muy joven, a mí me mortificaba mucho porque nos decía, Dios es el dueño de todo, y uno veía que la maldad se veía más bastante. Mira hacia el universo y ve que la oscuridad es más abundante. Yo decía, entonces Dios no es tan grande, porque si la oscuridad no es parte de Dios, esa parte se le escapó. Y afortunadamente, cuando llego a las tradiciones, llego al gnosticismo, el gnosticismo habla de la Abraxas, habla de la parte oscura de Dios. Y entro a la cábala, y la cábala no solo me habla de la parte oscura de Dios, sino que me dice que detrás hay un soporte que es la oscuridad más oscura. Entonces eso era lo que las cruzadas y las tradiciones quiso quitar. Y en principio todo era oscuro, ¿cierto? Porque detrás hay otras cosas que nos han negado. Nos pintaron solo un Dios bueno, y eso es lo que ha hecho que esta sociedad ande en desequilibrio. Porque adentro usted tiene algo muy oscuro, el soporte de la luz en usted adentro tiene todo lo malo.
Y la religión te pone a que vos empecés a atacar, a esconder y a guardar eso. Y eso vuelve un problema. Entonces, ahí eso me lo resolví cuando encontré las tradiciones. ¿Sí? Entonces, pero llegamos allá, ¿era por qué? No, perdona, Guillermo, que quiero preguntarte el libro que dices, ¿cómo se llama? Jung el Gnóstico. Jung, el gnóstico. Sí, de Carlos Gustavo Jung. De Jun, El ¿sí? gnóstico, o sea que el libro es el gnóstico. No, Jung el Jun Gnóstico. el gnóstico. Porque no lo escribe Jung. Ah, ya. Están hablando de Jun, o sea, alguien lo escribe, pero... Realmente el libro lo que describe es que el primer patriarca del gnosticismo, Basílides, hace 7 discursos que se llama el discurso de los muertos. Y ahí habla de la esencia de la creación, habla de la polaridad oscura de Dios, habla de todo ese tipo de cosas. Y Jung fue gnóstico. Y Jung como gnóstico tuvo acceso a ese libro y devela los 7 sermones a los muertos. De eso trata el libro. En ese libro. Yo lo tuve que encargar a Estados Unidos, creo que fue no, fue un regalo que le dije a alguien y ¿Pero como dónde lo traducido? en español. ¿Y dónde lo tiene? Acá. ¿Lo puede fotocopiar? Pero, Sí, de esos golpes que me pegan en el hígado, Berenice. Se está desquitando de la quemada de la hoguera. Es que No, yo no tengo Oiga. problema. ¿Cuántos libros fotocopiados tiene y no los ha leído? Pero, Guillermo, Oiga. entonces Muy eso tiene bien que ver leído. con después de la muerte, porque no tiene nada. No, esto está más allá del amor. Es que este hombre ha escrito más. algún día lo leeremos y nos Está más allá de la muerte, pero él no lo escribió. Entiendan, es alguien que narra eso que... Bueno, esta es la runa que representa a Dios. Tan linda. Como una amiga mía que me decía que no le gustaba sino la runa Fe y la runa U. Y cada vez que vemos una runa, es que también me gusta, también me gusta. Sí. Esta es la runa que representa a Dios. La palabra Dios aquí es neutra. Dios es la fuerza mágica que está presente en el Ginnungagap, hablando en términos nórdicos. ¿Y qué es el Ginnungagap? En el lenguaje nórdico, el vacío mágico cargado, el vacío cuántico de Chopra, los universos múltiples, la matriz Un divina. momentico, ¿el vacío qué? Contesta por. El vacío. El vacío mágico cargado, así lo conocen allá en la cosmogonía nórdica. Cargado. Dejé ese tema de la cosmogonía como el último tema por lo denso que es. Ay, necesito vacío mágico cargado. Cargado. Y ya. Ya así lo llamaban ellos. A ese Ginnungagap lo llamaban así. Y ahora es que con la ciencia ya sabemos que el vacío cuántico, que el vacío que hay afuera en el cosmos no está tan vacío, está cargado de partículas, ondas. Uno nunca sabe que sea algo muy importante. Ah, ya. No, sí es muy importante, vuelve y ya. Ah, bueno. Muy importante. Hoy es el... ¿Qué? ¿Cómo? Hoy Ya. estamos hablando de hoy. Antes de la formación de los mundos, ese es el vacío ese. Mire, así lo hablaban en la cosmogonía y no existía ciencia. Y ya hay ciencia que habla que antes de que las cosas surjan, por ejemplo, antes de que surjan los mundos, ¿qué hay? La cuna de los mundos, los científicos lo llaman las nebulosas. ¿Y qué es eso? Un vacío cargado de un montón de cosas, partículas, energías, campos. Lo interesante es eso, es cómo hicieron estos seres donde no habían microscopios ni telescopios para saber eso. ¿Sí? Algo tuvo que, o alguien les dijo
o tuvieron contacto directo con la realidad a través de estar conectados con lo espiritual. Esta es la runa de lo que se intercambia entre los dioses y los hombres, el mundo de la materia y el mundo del espíritu. Ahí se van dando cuenta por qué fue la runa que escogió. De nuevo, por favor, ¿es la runa que? Esta es la runa de lo que se intercambia entre los dioses y los hombres, entre el mundo de la materia y el mundo del espíritu. Entiendan que cuando hablamos de dioses en los panteones antiguos, no nos estamos refiriendo a personas ni a seres, son fuerzas, energías cósmicas. Sí. Entonces un neonazi, por ejemplo, se la pinta en la frente, entonces está odiando la humanidad y su espíritu le está gritando que se conecte con... No, lo del odio, eso fue una mala interpretación pues ya de los nazis básicamente. Pero si yo de esta manera la llevo puesta... No, es que es el símbolo de el poder de los dioses del Aesir, que era el poder de los dioses nórdicos. Eso representa la esvástica. Entonces usted, y aquí mire que está hablando que representa el poder de Dios, es el poder de lo que conecta el mundo de la materia con el espíritu, es el poder. Entonces usarla es, y porque curiosamente se encuentra como una poderosa runa, un símbolo budista. Pues yo se lo acepto, pero budista, por siglos. Se le conoció como el Won, W-O-W. Sí, enseguida le hablo un poquito de eso. Entonces, no es curioso que ese símbolo tiene que tener. Ya hablamos del símbolo, que era el símbolo, que son llaves. Te conectan, entonces lo que busca es eso. Entonces usarlo no es malo. Pues los nazis se torcieron, malinterpretaron la cosa, ¿sí? O Hitler básicamente. Pero realmente es el símbolo, es símbolo del poder. Mire que hasta en los muñequitos, como Goku la usa en otra forma, porque es esta así, o la de Hibur, y las vamos a hacer las dos, sí, para coger y mover todo el poder. La runa, o sea, el poder de los dioses está ahí. ¿Te quedó claro? Te veo así como en éxtasis. No, estoy Quedó como en catarsis. Estoy viendo, cuando yo la hago en las mañanas, estoy viendo que tal vez no lo está diciendo de una forma que... ¿Cómo la está haciendo? Está haciendo mal porque vea. No, es que, pero así se ve que la leyó de un libro esotérico. Yo enseguida le corrijo, pero esa es la segunda parte. Solo le falta organizar el brazo atrás. Eso es la parte que tengo. No, pero mire, recuerde que en la magia la forma no es la que hace la llave, la conexión es la intención. ¿Sí me entienden? Sí, yo encuentro dos muy poderosas que siempre las hago independientes, que son esta y el Solkin, que ya nos explicó que es magia. Para mí es muy... Con razón. De ahí viene como su carajada, ¿cierto? Con razón. Decía la esposa de que cancercito. No, lo que pasa es que una persona que sigue este camino, yo cuando tenía 17 años ya hacía estas runas. Y yo, imagínense, 17 años, póngale, son que son como en el 80, ¿sí? 80 y punta. Y yo en mi casa me encerraba en un cuarto, sí. Y yo empezando, entonces yo soy de una casa donde 8 hermanos, papá y mamá 10, y esas casas pues por lo general pues si tenían puerta no tenían llave, entonces entraban cada rato y eso, mi hermana mayor me cogía la navaja, así me la torcía, yo haciendo runa, me movía la mano y me la ponía así, sí, el otro llegaba y me jalaba la oreja así, entonces en esa época y uno sí, viéndolo hacer esas cosas y mantralizar. Pues ahora ya le hablan en cualquier novela, programa de televisión, le hablan de Reiki, le hablan de meditación, de mantralización, eso lo sabe, hasta mi mamá por ahí habló de mantra notado una vez, que tiene casi 80 años, sí, pero en esa época, entonces lógico, ¿qué decían? Mi hermana decía, no, este es el loco de la casa, más en mi casa cuando todavía me presentan, vea, le presento el loco de la familia, así me presentan.
Sí. Entonces, es normal que no encaje pues uno ahí. Muy bien. Esta es la runa del misterio sagrado de los dos en uno. O sea, de integrar el mundo de la materia con el mundo del espíritu. De integrar a Dios con el hombre. O sea, al hombre con las fuerzas de la creación. No hay que decir que hay varios dioses, eso es un sacrilegio. ¿Y qué son? Fuerzas de la naturaleza que están más allá de nuestra comprensión, pero que en un momento seremos capaces de manejar. Ya no manejamos la electricidad, manejamos el magnetismo. Si nosotros nos vamos con las herramientas magnéticas y eléctricas de hoy en día a una tribu africana o del Amazonas bien primaria, o nos vamos, si nos viajáramos en el tiempo a un castillo del siglo, a una comarca del siglo XII, XIII, ¿qué sería? O demonios o dioses. ¿Y si te acuerdas de la película Los dioses están locos? El mundo la vio, que cayó una botella de Coca-Cola y ellos fascinados, ya cayó del cielo. Y le monta su culto. Eso tiene su cuento, a pesar de que es cómica. Sí, lo mismo pasa. Lo que pasa es que estamos llegando a la época donde tenemos que ser dioses. Muy bien. Esta runa también describe parte del misterio del sacrificio, como regalo de los dioses, que los dioses dan a la humanidad. Esta runa también describe parte del misterio del sacrificio, el gran misterio del Vía Crucis. Ahí pues, la vida se da por un sacrificio. Ojalá algún día entendamos. Hablar del cristianismo vivo es hablar de eso. O sea, el Viernes Santo, que es la fiesta más grande del año, al igual que la de la Navidad, son las dos fiestas más grandes del año, ¿no? Viernes Santo y Navidad. Y es el nacimiento del Cristo y la muerte del Cristo. Sí. Y el Cristo es la fuerza del amor expresándose. Una cuando viene y la otra cuando se va. Y implica sacrificio las dos. O sea que lo que yo tengo, ¿qué es lo que es usted parte tiene? de un sacrificio. ¿Qué es lo que usted tiene? Pues cualquier cosa, Es que usted vivir ahí, estar parado en este momento, estar contemplando la vida implica que su pulmón, su hígado y su cuerpo se están muriendo. Es el sacrificio, ese es el santo sacrificio. O sea, el planeta el sol está viviendo porque se está donando. O sea, está quemando. El sistema solar existe porque el sol está quemándose a sí mismo. Lo mismo en la vida. Algún día ese es el gran misterio del Vía Crucis, que para que la vida exista algo se tiene que estar sacrificando. Vea el ejemplo en la vela. La vela puede estar, usted no la prende y ella está entera, siempre está entera. Pero para que dé fuego y luz, necesario. ¿Qué es lo que implica? Quemarse. Ese es ahí está el secreto. La semilla. Ese es el gran misterio. Pero es que una cosa es repetirlo y otra cosa es comprender la esencia profunda del amor manifestándose, porque no es otra cosa. ¿Sí? Mira la madre cómo queda cuando nace el niño. Es parte, todo eso es el gran, o sea, comprender los misterios del cristianismo vivo es eso. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando seamos amor. De hecho lo hacemos, la mamá no se va quemando día a día con sus hijos. Claro que llega al otro extremo pues de perderse ella su propia identidad, sí. Pero igual, el papá que separó, mi papá por ejemplo, toda la vida se negó a sí mismo para levantar 8 hijos, como un trabajador, un obrero en una empresa. Y la única preocupación de mi papá era, Dios mío, apenas veía a mi mamá y todos los hijos en escalera, así, de 12, 13, 14, perdón, de 12, 11, viendo a esos muchachitos, él decía, Dios mío, dame tiempo para que yo pueda levantar a estos muchachos. Y ahora lo dice, yo ya los levanté, era el único propósito de él. Ya nosotros, yo uso su extensión, tengo que seguir a partir de ahí. Ya mi propósito no es tener hijos. Sí, no quiere decir que no los tenga, pero el propósito es otra cosa, extenderme a otro nivel. Y él vendrá en uno de nuestros descendientes para seguir su proceso, y así es. Esta es la runa de la magia sexual. Por el poder de esta runa se unen las personas entre sí como un acto de voluntad. Con razón me gusta tanto.
Mi Carlos, ese es mi muchacho. Esta es la runa de la magia sexual. Por el poder de esta runa se unen las personas entre sí como un acto de voluntad. Lástima que ahí pues esa parte de la magia de la unión de dos personas ha terminado en una cárcel por parte del sistema pues que nos ha llevado a eso, ¿cierto? Esta es la runa del amor fraternal. Y la fuerza psicosexual. Que se intercambia entre dos polos de poder. En este último caso describe la fuerza vital sexual, que es la que utiliza la magia. En este último caso describe la fuerza vital sexual, la esencia y el poder de la magia, de la creación, está en el poder sexual. Describe la fuerza vital sexual utilizada en la magia. Sexual. No, en la magia en general. Perdón, Guillermo, porque en estas películas que muestran el mago, entonces que puede utilizar su magia creadora y para tantas cosas, desde un nivel muy micro a un nivel muy macro, porque están solos. Porque es que este camino es solo. Pero ellos sexualmente, un Gandalf no debería tener su compañera. Lo que pasa es que cuando tú llegas a Gandalf es porque ya pasaste por rey y ya tuviste tu harem. Ya pasaste por príncipe y ya pasaste por caballero, guerrero, herrero. Entonces su alquimia sexual ya es diferente. No, ya, es que ya solo la usa. Es que usted si ve a Gandalf no es ni siquiera Harry Potter. Harry Potter tiene varita. Gandalf no tiene varita. Ya él hace con chasquear los dedos. No, ya con chasquear los dedos. Ya él no usa la vara. ¿Usted le ha visto a Gandalf varita mágica? ¿Volvemos a la chasqueada? No, el báculo, tiene el báculo. Ya tiene el báculo, que es la esencia de la energía moviéndola en su interior. Ese es otro nivel. No quiere decir que no, ya la usa. Carlos apenas es Harry Potter. No, Carlos. No, apenas está en el herrero. Le toca parar. Pero empieza usted, ¿sí? En herrero quedan dos caminos: o se vuelve, Pero ya empecé. que es el que forja las armas. Claro. En herrero coge dos caminos: o se vuelve un reguero o se vuelve un guerrero. Ahí se la dejo. Sí. Las tradiciones esotéricas. Dicen las tradiciones esotéricas que esta es la runa Hibur. Y usted no la va a encontrar en estos libros como la runa Hibur. De hecho, la esvástica no es considerada una runa. ¿Se acuerda que la estudiamos fue en los símbolos? Cuando estudiamos, que hablamos de unos símbolos allá atrás para hacer magia y cosas. Pero es esta la que la integra ahí. Hibur es la esvástica que estaba en la cabeza de los emblemas religiosos de todos los pueblos antiguos. En todos los pueblos antiguos la esvástica estaba ahí, parte del emblema, indicando pues, no, o sea, era una herramienta de conexión, pero a la vez era un símbolo que te representaba cosas, la conexión con Dios, ser uno con Él, ser el Dios. La esvástica es el martillo de Thor. ¿Recuerdan que Thor, bueno, ustedes no han visto de pronto películas de Thor, una de las funciones de Thor es que coge el martillo y lo tira? Y él vuelve, como un boomerang. Sí. Y esa es esta, la esvástica. Ese es el poderoso martillo de Thor.
Y por ahí anda la ciencia buscando un martillo físico. Bueno, el arma mágica forjada para combatir a los gigantes. ¿Se acuerdan que yo ya les he hablado de los gigantes? Que está en la tradición nórdica. Y que la tradición griega habla de los titanes que existieron antes de los dioses. Les voy. A combatir con Gigantes y titanes. La gran batalla en la cultura griega, en el mito griego, ¿cuál es la batalla de los dioses? Sí, con los titanes. Acabar con los titanes. Y en la batalla nórdica la pelea es entre los dioses los dioses nórdicos con los gigantes. Entonces, ¿qué son los gigantes? Son las fuerzas titánicas precósmicas opuestas a la ley de armonía universal. Fuerzas titánicas. Esas fuerzas que habían esas fuerzas, o sea, existe la ley de armonía universal que fue la que empezó a generar la vida, pero antes de eso existe el caos. Las fuerzas que hay en el caos de destrucción, y se llaman titanes y gigantes porque son poderosísimas. Y los dioses, que son las fuerzas creadoras, constructoras, les estoy hablando de la cosmogonía de todas las tradiciones. Entonces, esas fuerzas, los dioses, son esas fuerzas creadoras, ya el magnetismo, ya esas fuerzas creadoras, la fuerza femenina, todas esas que ya las vemos como dioses, diosas, son las fuerzas creadoras, esas son las que tuvieron que combatir, esas fuerzas caóticas, precósmicas, que existieron en los principios. O sea, recién comienza el Big Bang, la gran explosión, se genera eso. Estoy tratando de describirles como la cosmogonía en términos ahora que hay pues ciencia como para explicarla. Porque les digo, para llegar a esa conclusión y a esos estudios, me devané los sesos mucho tiempo porque para mí era, bueno, y los titanes, y los gigantes. Fue cuando llegué al estudio de la cultura nórdica en esta última parte que pude comprender que eran los titanes, que eran las que combatieron los dioses. Que habla de Cronos, que habla de todo eso, que son los enemigos. Y mire, y ahí alcanza a entender usted por qué Zeus mata a Cronos, que es su padre. No, ¿cómo mata al papá? Claro, las fuerzas precósmicas titánicas. Y en la última película Sí, los dioses. de esta Odiseo, Furia de Titanes, la gran batalla es con eso. Usted lo ve que es un gigante y una fuerza descomunal. Es esas fuerzas, los dioses, las fuerzas creadoras, ya dominadoras, sí, tienen que acabar con esas fuerzas caóticas, precósmicas que son gigantescas. Y ahí alcanza uno a entender por qué eso. Porque Cronos mata y porque los dioses del Olimpo, los dioses del Valhalla también van a acabar con los gigantes. Que para mí no era claro hasta que entré aquí. Entonces decías que son las fuerzas titánicas, caóticas, Precósmicas. Ya ahí con eso alcanza a entender lo que era, o sea, lo que está antes, o sea, después de la creación, pero antes de la organización de la creación. Y eso está presente hasta en un embarazo. Eso está presente en una semilla. Eso no es que sucedió hace 13.7 millones de años. Ese fenómeno de la creación y del Viernes Santo y de la Navidad está a todo momento en la existencia. Y dentro de nosotros está sucediendo en cada célula, en cada átomo. Ojalá algún día podamos, el día que el humano, la ciencia logre conectar ahí, podrá manejar una ciencia muy diferente. La esvástica en sí misma es la cruz en movimiento. Es la cruz en movimiento. Mire, quítele esto. Quítele esto. Y póngala a mover. Eso que queda ahí es el rastro que deja al moverse. Ahí hay un gran misterio, pero es el poder. ¿Y cuál es el arma más poderosa del Cristo? Y ahí están todos los misterios de la cruz, que es una espada.
La integración de las dos polaridades, el punto del centro que es el instante, bueno, de ahí para allá, eso solo es una cátedra hablar de eso. Ya he hablado de los misterios de la cruz, no solo en conferencias aquí, sino que lo he dicho dentro de este curso durante todo el tiempo. Ahí hay un gran secreto y vamos entendiendo por qué es un gran poder esta runa. Sí. La esvástica es conocida con el nombre de Won en China. Y aquí, como yo he sido tan chino en la cultura, me llamó demasiado la atención. Won. No es el huevo de la cocina. Y es un viejo emblema budista hindú. De carácter místico, que significaba buena fortuna y virtud. Pero lo miraban solo desde el punto de vista místico, cuando es una herramienta. Ya como runa es una herramienta poderosa. Ya se van dando cuenta por qué les decía que era una de mis runas favoritas. A ver, espérate, es Won. Hablas de budista y chino. Claro, porque el budismo se entendió en India y se extendió en China. Y hay diferencia entre el budismo, porque ya empiezan las divisiones. El Mahayana, el Ramayana, se van dividiendo debido a muchas cosas. Pero las antiguas tradiciones budistas entonces tocan y lo tenían como... ¿Significa buena fortuna qué? Y virtud. Pero ellos lo tenían solo como un símbolo místico. Lo que pasa con los símbolos del Reiki, el Raku, por ejemplo. Y los símbolos Reiki, los 5 símbolos, están en una escala budista de trabajo espiritual. Solo lo tenían como herramienta, ellos no lo usaban para sanar. De hecho, para ellos el cuerpo es mortaja. Sí, entonces... Fue usado muy comúnmente por centurias por los budistas. Interpretación personal. Significa la unión, el encuentro, la relación amorosa, la sociedad, el regalo. Cuando decimos significa es cuando usted sueña con ella, de pronto cuando la consulta en un... Debe llegar el momento que, mire, con solo mirarlas usted no necesita ya saber cómo es esto, no, con solo mirarlas sabe. Igual no solo que sepa cómo se llama, sino lo que significa y lo que representa. Porque eso no para ahí, le digo que eso tiene todo, eso sigue sacándole esta información a eso. Significa encuentro, unión. La relación amorosa, la sociedad, el regalo. Punto y coma. Funciones mágicas. Sirve para la magia sexual. Y entendamos que la magia sexual no es solo el connubio genital amoroso. ¿Cómo? Cierto, casi me tuerce la boca. Sirve para la unión mística. ¿Cuál será esa unión mística? Con nosotros mismos. Aumenta los poderes mágicos. Y ojo con ese aumenta con los poderes mágicos. ¿Qué va a hacer con eso? Que no le convierta en una papa caliente después. O sea, la plata que consiga, gástesela. Y ojalá en el servicio. Estoy hablando energéticamente y simbólicamente. Aporta armonía en las familias y da sabiduría. Listo, hagámosla. Hagamos la que siempre va a encontrar en los libros, que es la Genkidama de... La postura es esta, el estado. Sí. Y aquí mantralizamos. Enseguida la vamos a hacer, la estoy mostrando.
Aquí es donde hacemos ji, je, jo, ju, ja y jebo. Y la otra es esta, ahí sí. Con el mantra Shubur. A mí me gusta cambiarla luego, porque siempre me gusta involucrar los dos polos. ¿Correcto? Vamos a hacer entonces la runa Jebo o Jibur. Bendita diosa, bendita diosa, bendita diosa, asístenos, guíanos, orienta, bendita diosa, ayúdame a canalizar en forma positiva para mi crecimiento físico, psicológico, energético, económico, espiritual, las energías de estas runas. Madre mía, ayúdame para que estas runas me ayuden a encarnar y a expresar el amor consciente en forma abundante desde mi corazón, a través de mi mente y a través de todo mi ser. Y ayúdame a despertar la conciencia. Ayúdame a desarrollar y a fortalecer la voluntad. Cura y sana mi cuerpo físico, mi cuerpo vital y mis cuerpos internos. Entonces mire que estamos orientando con la intención hacia esos puntos, el trabajo rúnico, y más esta que es muy poderosa. Usted la puede hacer para un objetivo puntual que quiera trabajar la rúnica. Sienta, conecte, que visualice que conecta con todas las fuerzas del planeta y del universo, porque en el fondo eso es lo que hace con esta runa. Todas esas energías cósmicas, telúricas, planetarias, usted las puede absorber y puede sentir que se llena de esa energía. Esa energía llega a su corazón y desde su corazón la orienta a través de sus chakras a lo que usted quiere, en este caso la petición que hemos hecho. Visualizo que lo que pedí se hace realidad. Me veo rodeado de esa situación, lleno de salud, voluntad, conciencia, amor, plenitud, abundancia, amor. De nuevo.
antes de hacer la otra parte de la runa, que es doblado, vamos a hacer, ¿se acuerdan que les quedé debiendo la runa K1 en la otra parte? Que habíamos trabajado esta, ¿sí? Y que ahora me faltó esta. Toma esta postura, mantra en K1, vamos a hacerlo. Ahora sí hagamos la segunda parte de esta runa. Como la hacemos por las dos polaridades, no tienes que enredarte entonces si con la derecha o con la izquierda, que es la runa Ibur, como la enseñan las tradiciones. Hágala con cualquier pierna y mano que después cambia. Mantra Ibur. Cambia. Recuerde que hace la forma. Usted en los libros, poquitos libros que la muestran, que son las de la tradición, las va a encontrar es la de atrás aquí. Esa corrección se la he hecho yo. Así. Madre, gracias infinitas por tu asistencia y ayuda en este trabajo de magia práctica, de magia pública, de magia que hace. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bueno, entonces ahí... Sentémonos un momentico, por favor. Pues como a veces en la bibliografía y cosas para de la naturaleza oscura de Dios, a mí siempre me llama mucho la atención si Jesús en su naturaleza humana había sido pues como tan derechito desde el principio. Entonces, llegó a mi atención las cartas de Jesucristo, están en internet. Está muy interesante, pues para mí está muy interesante porque es el Cristo Jesús refiriéndose a la humanidad a través de una canonización, pero hablando de un Cristo que fue muy rebelde, de un Jesús que fue muy rebelde, que chocó mucho con María, que era ortodoxa, judía,
que no era pues el típico niño bueno que fue al templo y después jugaba con pajaritos. Sí tenía eso, pero entonces muestra cómo tuvo una naturaleza muy oscura, con la cual pues él se enfrentó y la canalizó. Entonces, yo no estoy diciendo que eso sea cierto o no sea cierto, no estoy dándole ningún valor de verdad absoluto, estoy diciendo que está muy interesante, por si alguien quiere mirar. Se llama Cartas. Las cartas de Jesús. ¿Qué dice? Las he leído 3 veces. Y en realidad es la enseñanza de Dios. Y es una lectura muy profunda. De Muy bien, de eso se mucha trata. meditación y de mucho análisis. Una cosa sí es cierta, lo real es muy lejos de lo que nos han pintado en las Sí. iglesias. Muy bien, ¿qué otra inquietud? Bueno, entonces nos resta